Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y el texto dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el cuadro completo que hemos visto en los 3 últimos sermones es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Vivíamos bajo la influencia del espíritu del maligno. Seguíamos la corriente de este mundo. Mi familia va a hacer lo que el mundo hace. Mis hijos van a hacer lo que el mundo hace. La manera en que yo trato a mi esposa es la manera en que el mundo la trata. En cuanto a Jesús, ¿quién es ese? Lo mismo que el mundo. Y Dios, en su bondad y misericordia, interviene en nuestras vidas y nos resucita de la mortandad del pecado. Nos da su gracia. Y para hacer eso, Dios emplea su gran poder. El gran poder de Dios que Pablo dice que nosotros debemos saber, que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos entender. Ese poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos y le llevó al trono celestial es el mismo poder que nos resucita de la mortandad espiritual. Y un día, bueno, y hasta ahora estamos sentados juntamente con Cristo porque Él está sentado en el trono, y un día estaremos completamente allí glorificados, y todo por su poder. Al impartir su gracia, nadie puede estorbarla, porque la gracia es impartida por el poder de Dios. Y amado hermano, si tú eres creyente hoy, tú estás vivo espiritualmente porque Dios te levantó de los muertos. En el mensaje de hoy veremos solamente un punto, y es que estamos vivos por gracia. Vivos por gracia. Como hemos visto hasta ahora, Dios lo hace todo. Dios obra la salvación.
no hay nada en nosotros que ayude a Dios. Y la gracia de Cristo será un día alabada por toda la eternidad, porque ese es el propósito de nuestra salvación. Pero estamos vivos por gracia. Y el poder que resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre, el poder supereminente, el poder de Dios que es sobre toda autoridad, es el poder que nos libra de la mortandad de nuestras almas. Óigame, pastor, usted acaba de repetir eso. Sí, yo lo voy a repetir otra vez. Y se lo voy a recordar por una simple razón, amado hermano. Y es esta, por si acaso se mueren antes del domingo que viene. Tienen que saber que la vida cristiana solamente puede ser vivida por el poder de Cristo. En ti mismo tú no vas a amar a tu esposa bien. En ti misma tú no vas a amar a tu esposo bien. En ti mismo tú no vas a criar a tus hijos bien. Estamos vivos por la gracia de Cristo derramada sobre nosotros por su gran poder. Todas las bendiciones del cielo que vimos en el capítulo 1, que es un resumen de lo que es la salvación, son dadas a nosotros por gracia. Y Pablo se esfuerza en explicarnos que somos salvos por la obra poderosa de Dios, porque Pablo quiere que entendamos una verdad que nosotros repetimos a diario, pero a veces yo me pregunto si creemos esa verdad. Y es la verdad que está en el versículo 8. El texto dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo me temo, hermanos, que si yo le preguntara a cada uno de ustedes hoy aquí, ¿cuántos de ustedes creen que son salvos por gracia? Todos levantarían la mano. Pero Pablo quiere que entendamos lo que esto significa, para que cuando levantemos la mano afirmando esa verdad, entendamos lo que estamos diciendo. Vamos a explicar un poquito el concepto de la gracia. Y la gracia puede ser definida como una palabra regular. La gracia es gracia, darnos un favor inmerecido, dicen muchos, darnos el bien de Dios. Pero yo quiero ir un poquito más allá de la definición, para que entendamos un poco mejor este concepto de la gracia que todos nosotros decimos creer. Y la manera que quiero hacerlo es mencionando algunas implicaciones de lo que este concepto es. Primero, la palabra gracia implica que Dios extiende su favor, su bendición a nosotros por su pura voluntad. Pero yo me sabía eso, de verdad. Dios nos da su bendición,
su favor de su pura voluntad. Eso indica, amado hermano, que no hay nada en ti que mueve a Dios a mostrarte favor a diferencia del otro. La gracia implica una inclinación de Dios a hacer algo bueno sin importar la condición en la que nosotros nos encontramos. Yo no voy a preguntar que levanten la mano para que no haya problemas esta noche, pero algunos de ustedes, hombres, se enamoraron de con la que están casados hoy. Y cuando yo le preguntara a usted, ¿qué tú ves? Oh, esa mujer es lo más lindo del mundo. Esa mujer es lo más. Esa mujer es la más. Esa mujer es la más. 10 años más tarde, bueno, esa mujer es la más. En otras palabras, tú te enamoraste de esa mujer porque había algo en ella que te atrajo. Dios no es así. No había nada ni en ti ni en mí que atrajera a Dios. La gracia es un acto soberano de Dios, de su voluntad, y la condición nuestra, la forma nuestra, lo que somos, a Él no le importa. Somos inmerecedores de su gracia. La palabra en el original es una palabra que es caridad. Amado hermano, dígame bien. La palabra gracia, caris, en el original griego, es la palabra donde nosotros derivamos la palabra caridad. Dios fue caritativo contigo. ¿Qué es hacer caridad? Dar una limosna, dar un pedazo de pan a un indigente. Hacer caridad es ver a alguien que no puede y uno sacarse de su bolsillo y decir, ¿sabe qué? Voy a ayudar a esta persona. ¿Y por qué? Pobrecito, no puede. Dios ha sido, tú eres un recipiente de la caridad de Dios. Eso es la gracia de Dios. La condición nuestra, Pablo la describe en un versículo que muchos conocemos, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no conoces a Cristo en esta mañana, tú no tienes entrada ni participación en las bendiciones de Dios. De hecho, tú estás vivo porque Dios te quiere vivo para que estés aquí en esta mañana y escuches la palabra de Dios a ver si te arrepientes. Esta primera implicación, que la gracia es un acto de caridad de Dios, debe hacernos humildes, moldeables ante su palabra. No somos más que los recipientes de la caridad de Dios, ni aún merecemos esa caridad de Dios. Y lo que merecemos es que nos deje en nuestra miseria por toda la eternidad. Eres un indigente, un mendigo muerto, y el Dios de todas las riquezas viene y te resucita de los muertos y te da su favor. Eso es gracia. La segunda implicación de este término, gracia, es que la gracia de Dios le mueve a Él a salvar su pueblo.
Dice el texto otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero pastor, yo sé eso, que Dios es que nos salva. ¿De verdad? ¿De verdad que sí? ¿Tú crees eso? Cuando dice el verbo porque por gracia sois salvos, ese verbo está en un modo muy interesante. Y es un modo pasivo. No es activo. Dios te salva sin que tú hagas nada. Pero no es necesario que levante la mano. No. No es necesario que él haga la oración. No. Es un verbo pasivo. Dios lo hace todo. La salvación es un acto divino. Yo sé que hay algunos aquí que saben mucho y todos aquí se acuerdan cómo ustedes, cuando estaban en el vientre de su madre, empezaron a pelear y a hacer esfuerzos para salir del vientre de su madre. ¿Se acuerdan? Como usted ahí se fajó a empujar y yo voy a nacer y yo voy a nacer. Y la madre, no, mijito, no salga. Y tú, sí, yo voy a nacer. Y fue tu esfuerzo que te sacó de la madre, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no? Dile eso a tu mamá. Dile a tu mamá que tú fuiste la que empujaste. Te da una que te queda la cabeza dando vueltas por los 3 años siguientes. Fue la madre que empujó, fue la madre que se esforzó, fue la madre que tuvo que hacer el esfuerzo. Tú no hiciste nada para salir del vientre de tu madre. De hecho, aparenta ser que la mayoría de los bebés, por lo menos los que yo recibí en el hospital, toditos empezaron a quejarse porque querían volver para adentro. Tú eres un ente pasivo en la salvación. Por eso es que por creer que no somos pasivos, decimos siempre, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en la salvación? Y la Biblia tiene una palabra para esa, te responde con una simple palabra, ninguna. Pero entonces, pastor, si usted le dice a los hermanos que no tienen ninguna responsabilidad, ellos se van a ir al mundo. No, veremos que no. Veremos que no. Tercera implicación, la gracia. La caridad de Dios tiene otra implicación enorme y es que todo lo que viene de Dios, al ser por gracia, al ser por caridad, todo lo que viene de Dios a tu vida es bueno. Amado hermano, óigame lo que dije. Todo lo que viene a tu vida de parte de Dios es bueno, porque Dios te trata con gracia. Una pregunta, hermano, ¿usted cree eso? La pérdida, la enfermedad, el problema. ¿Usted cree eso? Porque si no cree eso, amado hermano, no entiende la gracia todavía. Todo lo que Dios hace en tu vida es bueno, es edificante, es puro, es santo, es por gracia. Y amado, déjeme decirle algo, la vida de un creyente
nunca es desperdiciada. A algunos de ustedes Dios lo tiene que dejar vivir un poco más y no lo mata temprano porque tienen que aprender la lección todavía y lo mantiene vivo. En mi caso, me va a dejar vivo por 238 años para supervisar lo que pasa. Pero el punto es este, amado hermano. El punto es este. Todo lo que te pasa en tu vida, si tú estás en Cristo, al fin y al cabo es bueno. Es bueno. Cuarto, la gracia de Dios, la caridad de Dios para su pueblo, salva y hace su obra. Pero pastor, usted ha repetido eso 80,000 veces. Bueno, déjeme repetirlo una vez más. Esto implica, hermanos, que la gracia de Dios es suficiente para llevarnos de la mortandad del pecado, del reino de las tinieblas de Satanás, a la gloria eterna de Cristo sin fallar. Quien te sostiene en el camino a ciudad celestial es Dios por su gracia. No hay ningún creyente que se vaya a perder. No hay ningún creyente que un día se va a cansar y va a tirar la toalla. Ninguno de los que Él eligió se va a perder porque la gracia de Dios lo salva. Y la salvación no es simplemente venir a Cristo hoy. La salvación es ser salvos del pecado para Cristo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque usted no tiene ninguna responsabilidad ni nada que decir al respecto. Dios lo hace todo. Déjeme ponerlo de forma negativa. Y quizás esto nos ayudará a entender este punto. Todavía de forma positiva, déjeme dar una ilustración. Dios no se limita a darnos un pedazo de pan para satisfacer el hambre nuestra hoy. Dios nos da sustento eterno. El pan espiritual, la gracia de Cristo nunca te va a faltar si estás en Cristo. Déjeme ahora ponerlo de forma negativa. Cuando nuestro corazón está en ansiedad, cuando parece que no podemos perdonar, cuando no podemos abandonar la amargura, cuando no amamos, es cuando la gracia de Dios ha sido desechada. Cuando tú desechas la gracia de Dios, la tormenta del alma se hace tu vida. Porque el cristiano, en la gracia de Cristo, perdona y perdona con gozo. El cristiano, en la gracia de Cristo, ama y ama hasta sus enemigos. Hace un tiempo que yo hablaba con una persona y le decía, mira, creo que hablaba con ustedes también, es una ilustración que siempre pasa. La esposa que llega y con el esposo, ella llega sin el esposo al consejero y le dice, mira, el marido mío no lo quiero ni ver. No lo quiero ver. Y el consejero le dice, pero mira, el pastor le dice, pero mira, la Biblia dice que debes amar a tu marido. Es que no lo quiero. Lo voy a echar. Y bueno, ¿y qué tú quieres hacer con él? Bueno, que duerme en otra habitación. Bueno, pero si vive en tu casa, la Biblia te dice que tú tienes que amar a tu marido.
Bueno, que se mude para otra casa. Eso es lo que yo quiero, que se mude en otra casa. Y el pastor le dice, bueno, la Biblia dice que debes amar a tu prójimo. Bueno, porque se vaya para otra ciudad. La Biblia dice que tú tienes que amar a tus enemigos. Y no importa donde ponga el marido, la Biblia dice tú tienes que amarlo. Y viceversa. ¿Cuál es el problema? Dios no me ha dado amor. Dios no me ha dado su gracia. Dios no me ha dado. No, hermanos, hermano, ustedes han desechado la gracia de Cristo. Porque si estamos en la gracia de Cristo, hermanos, óigame bien, podemos. No en nosotros. De nuevo, hermanos, no nos olvidemos que cuando la gracia de Dios obra, es la gracia de Dios obrando, no nuestro esfuerzo. Pero pastor, entonces usted está diciendo que yo no tengo responsabilidad. Estoy diciendo eso, hermanos. Tú no tienes responsabilidad. Ah, pero me libré. Eso es lo bueno de la gracia. Lo bueno de la gracia es que te libra. Lo bueno de la gracia es que no te obliga. De nuevo, déjenme darle el ejemplo que siempre le doy a ustedes, especialmente los que tienen hijos pequeños. ¿A cuántos de sus hijos usted los tiene que obligar a comer helado? Todavía no he visto el padre primero que me diga a mí, oye, tuve una batalla con mi hijo. Lo quería llevar a la heladería y dijo que no, que él quería comer brócoli. Y el brócoli lo quería con espárragos. La gracia es así. Nosotros, con la gracia de Cristo, queremos hacer lo que Cristo hace. Somos salvos por gracia, somos librados de la esclavitud del pecado por gracia. Todos los creyentes podemos ser victoriosos en las adversidades, podemos ser victoriosos contra la tentación por gracia. Y es por gracia que un día seremos glorificados. Otra verdad que el texto dice es que Dios en su gracia no solamente nos da su gracia, sino que nos da la habilidad, el medio, el instrumento para nosotros apropiarnos de su gracia. Yo sé que algunas familias aquí, cuando van a darle sopa a sus hijos, echan la sopa en la mesa. Y los hijos tienen que tratar de chupar la sopa del mantel. Oh, ninguno lo hace. ¿Sabe por qué? Porque tu mamá que prepara la sopa también te da el medio, la fuente y la cuchara para que te la comas. Así es la gracia de Dios. Dios te da su gracia, pero también te da el instrumento para recibirla. Oye lo que dice el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios te da el instrumento para recibir su salvación. Esa fe no es tuya. Esa fe es parte de la caridad de Dios. Esa fe es parte de su gracia. Tú no vienes con tu fe a creer. No, esa cuchara para comerte la sopa de la salvación te la dio Dios, no es tuya, es de Dios. La fe nuestra es muy débil para sostener en sí la gracia de Cristo. Si Dios dejara que fuera tu fe, un día tú crees y otro día no. Pero gracias a Dios que Él nos da la fe para nosotros creer.
Y Pablo enfatiza esa realidad de que somos simples, hermano. Óigame bien lo que la gracia hace. Si usted no entiende que todavía usted es un simple recipiente de la gracia de Cristo, usted todavía no entiende lo que es la gracia. Y en el versículo 9, Pablo enfatiza esta verdad. Y esto, la salvación, la fe, la gracia, no de vosotros, pues es, ¿qué? Don de Dios, un regalo de Dios. Todo el paquete, la salvación es un paquete. Usted lo tiene todo o no tiene nada. Y la implicación es que por la gracia de Cristo, nada del paquete de la salvación es mío. Nada es que yo hice nada. Cuando tú viniste a Cristo, yo nunca vine a Cristo. Cristo me trajo. Que no es lo mismo ni es igual. Cuando tú te convertiste, ¿qué pregunta? Piensa en esa pregunta. Y una pregunta que nosotros hacemos de una manera regular. ¿Cuándo tú te convertiste? Nunca. Cristo me convirtió. Cristo me salvó. Cristo me trajo a sus pies. Un argumento en contra de esta verdad es, bueno, si Cristo es lo que lo hace todo y yo no hago nada, entonces yo soy una marioneta. ¿Usan la palabra marioneta ustedes? Títere. Yo soy un títere, yo soy un robot. Hermano, mira, déjame decirte algo. Tú eras peor que un robot, tú eras peor que una marioneta, tú eras peor que un títere, tú estabas muerto. Un títere por lo menos se para. Tú estabas muerto. Tú no eras un robot sin batería. Tú estabas muerto. Pero entonces yo soy quitado. No, tú no eres quitado, tú eres resucitado, mijo. Tú estabas muerto. ¿Y cuál es mi responsabilidad? La misma responsabilidad que tiene un muerto de resucitarse a sí mismo. Trata, ve. No puedes, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que hizo algo para salvarse. No es por obras. No es por obras. No hacemos nada. Dios da la salvación por gracia, por caridad, por amor y misericordia. Él da la salvación a personas que no pueden recibir nada porque están muertos. Hermanos, hay muchos que creemos que nosotros por lo menos debemos obedecer. La obediencia es un regalo de Dios. Tú obedeces porque Dios pone el obedecer en ti, no porque tú dices finalmente yo voy a responderle a Dios con gratitud. No, la gratitud que tú tienes en tu corazón por Dios, Dios la puso en ti. La obediencia, Dios la puso en ti. Y por eso es que los cristianos verdaderos son obedientes, porque Dios les da la obediencia. Cuando usted ve un cristiano, hermano, que siempre está en contra de lo que se le dice y siempre está peleando con la palabra de Dios, hermano, por favor. El problema está quizás en el nacimiento. De hecho, el peligro número uno de un creyente no es los demonios, no es Satanás, es que crean que pueden vivir por sí mismos. Es que crean que ellos pueden hacer algo. Es creer que,
Ya tengo mi salvación, ya tengo el Espíritu, ya tengo a Cristo, ya tengo a todo. Ahora que Cristo me ha dado todas esas herramientas, yo ahora voy a hacer. Eso se llama en la Biblia fariseísmo, legalismo. Eso es vivir en el pacto de las obras. Y ya nosotros no vivimos en el pacto de las obras. Por eso es que, por ejemplo, en el pacto antiguo teníamos que obedecer los 10 mandamientos, todos los ritos y sacrificios. Dios en Cristo los cumple todos para que tú ni yo tengamos que cumplir ninguno de ellos. Pero pastor, entonces vamos a vivir como chivos sin ley. No, porque hay otra cosa. Se la voy a decir en un minuto, pero antes de pasar allí, es lo siguiente: en aquel día nadie se parará ante Dios y dirá, yo hice. Nadie. Y si hay alguien que se para en ese día y diga yo hice, es porque Pedro estaba mirando para otro lado y él se le metió en el cielo. Nadie allí dirá yo. Allá diremos todos Cristo, su gracia. Cristo, su gracia. El Evangelio de la Gracia tiene un efecto muy grande en la vida del creyente y es el siguiente: la gracia de Dios nos desarma del esfuerzo propio. La gracia de Dios nos humilla quitando las obras nuestras. La gracia de Dios nos pone a todos en el mismo plano bajo Cristo. En la gracia de Cristo nadie es mejor que nadie. Déjenme repetir eso, hermanos. Nadie es mejor que nadie. Pero también nadie es peor que nadie. En la iglesia nadie es superior, no inferior. Nadie tiene más gracia, nadie tiene menos gracia. Y la gracia de Dios, hermanos, es el gran ecualizador. Cuando tú te crees que tú eres importante, ven a la gracia de Cristo y verás que tú no eres más que una letrina ambulante. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos letrinas ambulantes. Todos llevamos porquería adentro de nosotros. Usted no es más que una letrina ambulante. Solamente por la gracia de Cristo, usted es algo más que una letrina ambulante. El poder de Dios hace posible que Él dispense su gracia en los que bendijo en Cristo. Por último, ¿cuál es el resultado de esta obra divina? De esta obra poderosa de Dios. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten, amado hermano, que los creyentes somos hechura suya. Somos creados en Cristo. Nacer de nuevo, hermanos, no es más que ser transformados para vivir para Dios. Transformados, nuevos. Y esa novedad de vida es lo que Pablo invoca para llamarnos a andar como dignos de la gracia de Cristo. Él no nos dice, ahora que tú tienes la gracia de Cristo, haz el esfuerzo para vivir bien. No. Pablo dice, ahora que tú tienes la gracia de Cristo, tú eres una nueva persona que por naturaleza va a andar bien. Tú eres una nueva criatura. Tú tienes una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 es un texto que conocemos muchos de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, él sigue viviendo como vivía antes, pero un poquito mejor. No.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas todavía están con Él, están ahí. Él vive todavía en sus enojos. No, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, nosotros en Cristo no somos lo que éramos antes. La gracia de Cristo ahora nos ha transformado y nos da una inclinación para hacer las cosas de Dios. Y si esa inclinación no está en ti, no es porque tú eres un cristiano flojo. Todos los creyentes tienen la inclinación de amar a Dios, de servir a Dios y de obedecer su palabra. Déjeme ponerlo de esta manera. En el Nuevo Testamento, los creyentes no andan como los impíos. Usted no me encuentra ningún creyente andando como los impíos. Y los creyentes que son encontrados andando como impíos son disciplinados y se arrepienten y abandonan al mundo. Pero la idea de un creyente vivir como el mundo vive, eso es extrabíblico. Esa idea no existe en el Nuevo Testamento. Hubo un tiempo que lo famoso era el cristiano carnal. Yo soy cristiano, yo soy salvo, pero todavía soy señor de mi vida y hago lo que me da la gana. Amado hermano, el cerdo es cerdo, hermano, aunque se vista. ¿Cómo se llama el mono? Aunque se vista de seda, mona se queda. Los hijos de Dios no sirven al mundo. Los miembros del cuerpo de Cristo se conocen por el amor entre ellos. Los creyentes no viven para las obras de la carne, sino para la gloria de Dios. Los creyentes no tienen una lengua suelta, porque Cristo vive en ellos. Son nuevas criaturas. Usted no es el mismo que era antes de venir a Cristo. Usted es nuevo. Y por eso anda en obras nuevas. Entonces la implicación y las consecuencias de esta verdad es simple. Si tú no estás obrando bien, estás fuera de la voluntad de Dios. Si el estilo de vida tuyo es un estilo mundano, estás fuera de la voluntad de Dios. No nos engañemos. Examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. No se engañen, hermanos. Si Cristo no vive en ti, Cristo no vive en ti. Si Él no te ha transformado y te está transformando, hay un problema grave en tu corazón. Ven a Cristo, busca su gracia. En aquel día la vida que tenemos en Cristo será del todo manifestada. Nuestras obras probadas por el fuego reflejarán la gloria de Dios y Cristo será glorificado por toda la eternidad. En ese día diremos: Cristo, tú eres el Dios de gracia. Gracias por darnos tu gracia. A ti sea la gloria. Vamos a orar.